¿Qué es el ciberespacio? Edwin Santana y Catherine Bales lo definen como un espacio artificial y ficcional emergente en el que tienen lugar relaciones sociales entre personas, organizaciones y máquinas y que no tiene existencia independiente del conjunto de equipos y programas informáticos que lo posibilitan. Entre sus características se encuentra la deslocalización, en tanto que el ciberespacio en sentido funcional se encuentra en todos lados a la vez, pero en sentido físico no está en ninguno. La transnacionalidad, en tanto que en el ciberespacio hay una ausencia total de barreras para la interacción entre individuos. La neutralidad, en tanto que el usuario tiene total libertad para transitar en el ciberespacio sin fronteras ni censuras. Y la universalidad, en tanto que el ciberespacio es global, colectivo y popularizado en gran parte por el anonimato que ofrece. Consigo, el ciberespacio ha traído nuevos fenómenos como el grooming, ciberbullying y ciberstalking. Fernando Miró Linares propone ciertos perfiles criminológicos del sujeto activo, entre los cuales destaca el cibercriminal económico, que generalmente son organizaciones delictivas donde destaca el hacker, el cibercriminal político, que son agrupaciones de personas que comparten ideologías sin necesidad de un conocimiento técnico, y el cibercriminal social, que es el más complejo por la gran cantidad de motivaciones entre sujetos activos, entre los cuales se destaca el ciberstalker, el ciberbully y el groomer. En cuanto a la oportunidad criminal en el ciberespacio, varios autores acuden a la teoría de la actividad cotidiana, o TAC, de Cohen y Felson para explicar los cambios que el ciberespacio introdujo en la perspectiva de la criminología respecto del evento criminal. Esta teoría propone que la idea de modernidad y la evolución tecnológica conllevan a un aumento en el contacto entre potenciales autores, potenciales víctimas e incluso la disminución de guardianes capaces de evitar el crimen. Cohen y Felson consideran que el delito se produce cuando, en el espacio y el tiempo, se unen los siguientes elementos: el ciberagresor motivado, el objetivo adecuado y el guardián capaz, que a continuación se verá cómo han sido modificados. En cuanto al agresor motivado, en el mundo real la víctima y el agresor deben estar próximos en distancia física para la comisión del delito, pero en el ciberespacio se aumenta la oportunidad criminal puesto que crece el número de personas que puede contactar entre sí. Y el agresor no se ve obligado a recorrer grandes distancias, puede cometer el ataque desde cualquier lugar del mundo, atacar a varias víctimas al tiempo. A veces es más determinante incluso el actuar de la víctima que la del mismo agresor, y el anonimato de Internet le da una sensación de seguridad y la posibilidad de crear nuevos perfiles. En cuanto al objetivo adecuado, las personas en el ciberespacio no entran con todos sus bienes jurídicos, sino con aquellos que ellos elijan, como el patrimonio económico o la privacidad, contrario al mundo físico donde ante un ataque se puede ver afectados todos los bienes o derechos personalísimos de la persona como la vida. Por tanto, para que exista el delito, el objetivo adecuado debe ser introducido al ciberespacio, por ejemplo cuando la persona desea otorgar información personal en redes sociales o realizar actividades económicas desde el ciberespacio. Finalmente, en cuanto al guardián capaz, en el ciberespacio pierde capacidad potencial de evitar el crimen, lo cual no significa que no exista policía de Internet, sino que su ámbito de incidencia está reducido. Por tanto, en el ciberespacio son guardianes capaces los antivirus, programas contra spyware y sistemas de seguridad como cortafuegos, pero presentan un inconveniente, y es que son sistemas que para su funcionamiento dependen de la propia víctima, es decir, no trabajan de forma autónoma u oficiosa. En cuanto a los delitos informáticos, es importante iniciar precisando qué es el delito informático o el delito cibernético. Para eso, los autores chilenos Marcelo Huerta y Claudio Líbano definen el delito cibernético como todas aquellas acciones u omisiones cometidas en contra de personas realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir un perjuicio en la víctima a través de atentados a la sana técnica informática. Es por esto que la continua evolución, crecimiento y sofisticación de los ataques cibernéticos, al igual que la convergencia tecnológica, ponen de manifiesto la necesidad de adoptar medidas y controles que permitan proteger al Estado ante estas nuevas amenazas. Para ello considero pertinente traer a colación el documento COMPES del año 2017, en donde se menciona que en Colombia se ha incrementado considerablemente el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, elevando su nivel de exposición a amenazas cibernéticas. Por ejemplo, el número de usuarios de Internet aumentó en un 354% entre el año de 2005 y el 2009. Asimismo, el número de suscriptores a Internet se incrementó en un 101% entre el 2008 y 2010, alcanzando un total de 4.384.101 suscriptores de Internet. Es por eso que el Estado colombiano y los demás estados se han visto en la obligación de crear nuevas legislaciones, nuevas normativas que busquen la protección ante cualquier ataque cibernético. Para ello, se tiene en cuenta la promulgación de la Ley 1273 del 2009, por medio de la cual se modifica el Código Penal y se crea un nuevo bien jurídico tutelado
denominado de la protección de la información y los datos. Asimismo, consideraron necesario traer a colación el documento, más bien la cartilla metodológica de atención de delitos informáticos de la Fiscalía General de la Nación, que se ve sustentada en el aumento de las denuncias ciudadanas por la afectación a la información y a los datos como consecuencia del necesario aumento en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones dentro de la vida cotidiana. Dentro de los varios temas que habla esta cartilla, se encuentran también una serie de definiciones y siglas que son utilizadas, digamos, dentro de este ámbito del delito informático, como por ejemplo puede ser el malware o el software malicioso, que se refiere a cualquier tipo de software diseñado o utilizado para infiltrarse en un dispositivo y generar un daño o capturar de manera fraudulenta la información contenida en él. Que incluso a propósito, también en esta cartilla, como ya lo referíamos en la ley, 1273 de 2009, que se crea el bien jurídicamente tutelado denominado la protección de la información y de los datos, se encuentran también o se tipifican conductas asociadas, o más bien nuevos delitos que se describen en esta cartilla. Delitos como el acceso abusivo a un sistema informático contenido en el artículo 269A o la obstaculización ilegítima del sistema informático, red de telecomunicación o la interceptación de datos informáticos, el daño informático, el uso de software malicioso, que puede ser también ya lo que les mencionaba acerca del malware. En el artículo 269F, la violación de datos personales y los demás delitos. Finalmente vamos a explicar la predicción de los delitos y la inteligencia artificial. La predicción de los delitos se utiliza para identificar y pronosticar la probabilidad de que sucedan acontecimientos a través de múltiples métodos y análisis con el fin de disminuir las tasas de los delitos. Por otro lado, la inteligencia artificial es una programación informática de automatización que pretende ejecutar operaciones que vinculamos con los procesos del pensamiento humano. Aquí nos vamos a centrar en el análisis y el procesamiento de datos y en sus dos principales técnicas, que es el Machine Learning y el Big Data. El Machine Learning es la ciencia del desarrollo de algoritmos y modelos estadísticos que se utilizaba para generar patrones e inferencias. Por otro lado, el Big Data es un conjunto de datos masivos que son capturados, almacenados y gestionados por diversos softwares con el fin de descubrir patrones y tendencias para predecir eventos futuros. Llegados a este punto, la importancia de la inteligencia artificial en la criminología es que esta es utilizada para desarrollar algoritmos que son capaces de analizar toda esa gran cantidad de datos y enfocarlos en elaborar técnicas de prevención criminal, generar conclusiones y patrones estadísticos acerca de comportamientos e interacciones que pueden tener los distintos individuos dentro de la comunidad, generando mayor eficacia al momento de generar políticas públicas a través de la prevención de los delitos. Por otro lado, existen diversas técnicas, pero vamos a nombrar las principales. La primera es el análisis de puntos calientes o mapeo del crimen. Este tiene como base la premisa de que el crimen tiene más probabilidad de ocurrir en zonas geográficas donde ha sucedido en el pasado. De esa manera se analizan datos geocodificados. La segunda es la analítica predictiva, minería de datos, y su función es predecir el nivel de riesgo en los individuos al momento de cometer los delitos. La tercera es predictive policing, y consiste en la aplicación de técnicas de análisis, en particular en técnicas cuantitativas, para identificar objetivos potenciales que requieren la intervención. Sin embargo, estas tienen implicaciones y llevan a un tránsito hacia el peligrosismo, ya que si bien este análisis de estas cantidades masivas de datos se hace de manera objetiva y tiene una seguridad estadística, deja algunos vacíos en cuanto a la transparencia al momento de asignar valores a esas variables, como los antecedentes judiciales o comportamientos en redes sociales o incluso la raza. En otras palabras, representa que el Estado cede un desmesurado poder a las compañías tecnológicas y estas quedan a merced de los prejuicios. La segunda es que el enfoque de predecir estos delitos basándonos en la frecuencia y correlaciones de variables ignora las causas subyacentes del comportamiento criminal, lo cual resulta en políticas represivas y autoritarias que hacen tránsito hacia el peligrosismo, porque promueven el crimen sin conducta criminal, la visión del ciudadano como una amenaza que debe ser neutralizada y criminalizada con sustento en probabilidades y no en hechos. Es decir, que se tiende hacia un derecho penal de con la culpabilidad de retorno a los bienes que para perseguir y castigar. Por encima de la posibilidad de las criminalizaciones ya pudieron particularmente de peligrosista con consecuencias al momento de propiedad y generar a muchas personas sobre el. En el último tiempo se han venido usando figuras como el Scratch, el cual es un ejercicio de la libertad de expresión y un mecanismo legítimo que tienen las mujeres para denunciar públicamente y por medios no institucionales actos de violencia basados en género de los que son víctimas. En un primer momento se puede pensar que la denuncia pública a través de las redes sociales puede tener la apariencia de un acto de defensa y expresión de los derechos personales, pero más allá de esta apariencia adquiere el tono del contenido de una reivindicación social. En efecto, la presentación de una denuncia pública puede estar motivada por el deseo de prevenir la
repetición de la acción ofensiva y por tanto el daño a otras personas. Asimismo, las redes sociales le han dado la voz a muchos sectores de la población que han vivido bajo el yugo de la monopolización de la comunicación. Ha servido para señalar la desigualdad, el hambre, la injusticia y la inconformidad, pero más que nada como medio de protesta y búsqueda de la consecución de justicia. En el área constitucional, con incidencia en el campo penal, la jurisprudencia reciente de la Corte Constitucional es contundente en indicar que las víctimas de un delito y sobre todo las mujeres víctimas de violencia de género no están obligadas a esperar a que se produzca un fallo condenatorio para que se habilite su derecho a informar públicamente sobre el hecho victimizante y su victimario. El Tribunal Constitucional señala que en el marco del activismo por los derechos humanos, debido a la crisis de credibilidad de las instituciones y en razón del amor y falta de debida diligencia de las autoridades estatales, las manifestaciones públicas de repudio son válidas, con ciertos requisitos relacionados con su forma de enunciación. Los requisitos a los que hace referencia la Corte son los siguientes. Primero, la víctima debe respetar la presunción de inocencia. Segundo, la víctima debe utilizar fórmulas lingüísticas que no anticipen perjuicios en audiencia. Tercero, la víctima debe abstenerse de publicar datos privados del presunto victimario. Pero, ¿qué pasa con los derechos de los supuestos agresores? La Corte Constitucional reconoce que las denuncias públicas en ambientes virtuales pueden generar afectaciones irreparables a la honra, buen nombre, seguridad, presunción de inocencia e intimidad de quienes son acusados públicamente. Sin embargo, las garantías constitucionales del acusado no pueden entenderse como prohibiciones absolutas en perjuicio de los derechos de las víctimas y de la sociedad. La discusión debe trasladarse al análisis del caso en concreto y específicamente hacia la ponderación de los derechos en tensión. Con todo lo anterior nos queda claro que el Internet tiene un gran poder de convocatoria y de respuesta. Sin embargo, aunque el reconocimiento del escrache es un avance, este es insuficiente. La Corte deja en manos de las mujeres la reparación de la violencia que sufrimos. Entonces se necesitan acciones contundentes que acaben con la violencia de género estatal y que se atiendan adecuadamente las denuncias, para así poder desarticular el uso de este tipo de herramientas que ponen en tensión los derechos de las víctimas y los supuestos agresores con el debido proceso.